Hola a todos, es un gusto seguir colaborando con ustedes acá con los índices macroeconómicos. En este caso vamos a desarrollar una actividad relacionada con el índice de precios al consumidor o índice de precios al consumo, depende cómo en cada país se identifique, pero sí lo que es común es ver esas tres siglas, IPC. Como es de suponer, la cantidad de productos que se venden en un país es escandalosa, es enorme. Son millones de productos, son millones de precios. Entonces no puede uno concebir que calcular el IPC en función de todos los productos, por todo lo que se compra, sea viable. Es por eso que cada país determina lo que se conoce como canasta básica o canasta familiar o cesta familiar, depende de cómo lo encuentren por ahí, donde ellos determinan qué productos son esenciales o fundamentales para que una familia pueda vivir dignamente. Eso es digno entre comillas, porque hay discusiones al respecto, ¿no? Pero se establece eso, o sea, un listado de productos que se van a estar evaluando constantemente, en este caso en Guatemala es por el INE, Instituto Nacional de Estadística, y ver su comportamiento de precios, porque tomemos en cuenta que el país debe estar regulando constantemente todos los movimientos macroeconómicos a efecto de reducir los índices de inflación. Si determinado producto básico empieza a subir digamos, alarmantemente el precio, digamos, el consumo del pan o de la energía eléctrica. Entonces, hay políticas públicas, en este caso, de acción inmediata que deben de considerarse. Entonces, lo que se hace, insisto, es que el INE tiene sus investigadores y ellos constantemente van a determinados centros comerciales o negocios a preguntar cuánto vale cada cosa en función del listado que se tiene autorizado para el efecto. Y eso se tabula y se van haciendo obviamente los cálculos correspondientes. En Guatemala tenemos quizá unos 15 años de estar usando al respecto un listado que se modificó y con base a ese listado se siguen haciendo las encuestas. Es decir, si se quiere cambiar eso, obviamente es una decisión de tipo gubernamental, pero hay que evaluar cuáles serían los impactos que tendrían por todos los cálculos que esto puede afectar. Para poder hacer nosotros esta evaluación, vamos a considerar un caso sencillo acá de 4 productos que son, digamos, los considerados como básicos, sus consumos y sus precios durante 3 años. Hay que tomar en cuenta que necesitamos de una u otra manera entender cuándo es el punto de partida. Ese punto de partida lo hemos conocido en los otros índices como año base. Como no tenemos esa información acá, por definición entonces se toma como año base el más antiguo. En este caso sería el 2000X1. ¿Sí? Todo lo que tenemos acá entonces establecido, vamos a marcarlo. Toda esta información para nosotros va a representar el año base. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el gasto total. Como fácil lo podemos deducir, es de multiplicar el precio por la cantidad de cada bien y luego sumarlo. Hagámoslo entonces. Más 4 por 10. Nos da 40. Como no tengo ningún problema con esa fórmula, la arrastro. Y resulta que nuestro gasto total para el año 2000X1 es de 578. ¿Qué moneda es? No nos interesa. ¿De acuerdo? Puede ser cualquiera. Bueno. Una vez determinado el total del gasto,
y debo de proceder a calcular lo que nosotros lo conocemos como proporción. ¿Qué es la proporción? Bueno, es determinar qué parte es este 40 del total, o sea, de los 578. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos con nuestras fórmulas. Yo voy a decirle que va a ser igual al consumo total del producto o bien primero y lo voy a dividir dentro del total. Ahora, recuérdense que debo hacer lo mismo con B, con C y con D. Si lo arrastro, entonces tengo el problema porque Excel trabaja con posiciones relativas. Entonces lo que debo hacer es decirle que el monto de gastos totales no se debe de mover en la fórmula. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, estando ahí con la celda C18 en mi caso, voy a presionar 4, o F4, perdón, función F4 o F4, no sé cómo ustedes lo tengan según su computadora, y eso nos va a agregar los signos de dólar para fijar. Es decir, aquí me está diciendo que no se puede mover de la columna C y me está diciendo que no se puede mover de la fila 18. Una vez determinado eso, entonces le doy Enter, me da este dato que serían 69 milésimas, lo voy a arrastrar y el total tiene que ser 1 porque son estos mismos valores los que integran los 578. Por lo tanto, si saco la proporción de cada uno, entonces debe de dar 1. Nunca perdamos de vista esto. ¿Por qué necesitamos calcular las proporciones? Insisto, eso solo se hace una vez cuando se está haciendo un ejercicio y se va a hacer única y exclusivamente con el año base. Si la información que tengo no coincide o no corresponde al año base, entonces el caso me debe dar esas proporciones para poder yo resolver mis ejercicios. Mi tercer paso, bueno, el primero fue determinar el total de gastos. Mi segundo fue determinar las proporciones de cada uno de esos bienes o servicios en función del gasto total. Insisto, esto solo se hace una vez con el año base. Y mi tercer paso aquí es determinar ya directamente cuál es el índice del IPC o el valor del IPC para el año 2000X1. ¿Qué debo de hacer al respecto? Bien, voy a escribir aquí la fórmula para que nos apoyemos. Yo tengo que, escuchen esto pues, tomar la proporción del bien o servicio que quiero evaluar, ¿verdad? Esto lo voy a multiplicar por el precio del bien. Solo voy a poner aquí como BS nada más. El precio de ese bien o servicio en el año a evaluar dividido el precio de ese bien o servicio del año base, y lo que me resulte ahí lo voy a multiplicar por 100. Dirán ustedes, bueno, esto es muy complicado. ¿Cómo voy a hacer eso? Me imagino las dudas que pueden estar asaltando su mente en este momento. Vean cómo lo hacemos. Yo le voy a decir, igual, como solo quiero trabajar un decimal, le voy a decir igual redondear. ¿Qué voy a redondear? Bueno, la operación. ¿Qué es lo que me pide? Primero, tome la proporción. La proporción del bien A es esta, 0.069. Me dice, lo que está en esa proporción, multiplíquelo por el precio del bien o del servicio del año que voy a evaluar. Estoy evaluando el 2000X1, el precio es 4. Ese precio, divídalo, me dice después, por el precio de ese bien o servicio del año base.
estoy en el año base, entonces por lo tanto va a ser el mismo. Le doy un clic a la misma celda, ¿de acuerdo? Y luego me dice que lo que salga ahí lo multiplique por 100. Como yo quiero solamente un decimal, yo estoy poniendo punto y coma, pero en algunas computadoras puede ser coma, un decimal, vengo y cierro paréntesis. Ahí pueden observar ustedes la fórmula. Arroba redondear, D14, en D14 tengo la proporción del bien A por C8 es el precio del bien en el año que estoy evaluando, que es el 2000X1, y lo voy a dividir dentro del precio del año base, que para efecto de este ejercicio es el mismo 2000X1, o sea 4, está en la celda C8, y lo que me salga lo voy a multiplicar por 100. Eso de punto y coma 1, recuerden, es porque quiero un decimal nada más. Presiono Enter y me da 6.9. ¿Sí? Bueno. ¿Necesito fijar alguna celda? No. En este caso entonces vengo y lo arrastro. Y ahí está. ¿Qué es lo que tenemos aquí entonces? Son los aportes que cada uno de los bienes o servicios le agregan al IPC para conformarlo. Entonces, ¿cuál es nuestra sorpresa aquí? Que nos da 100. Entonces aprendemos algo nuevo. ¿Se recuerdan cuando se calculó el deflactor del PIB para el año base? ¿Nos dio cuánto? 100, correcto. Entonces, igual acá. El índice de precio al consumidor para el año base siempre va a ser 100. ¿De acuerdo? Eso no va a cambiar. ¿Por qué lo calculamos? Bueno, para demostrar eso. Yo no tenía necesidad de calcular esto. Yo de antemano, si me preguntan cuál es el IPC del año base, 100. ¿Y cómo sabe usted? Por regla, ¿de acuerdo? Pero si no, pues viene uno y lo demuestra. Hace lo de las proporciones, lo relaciona con los precios y automáticamente vamos a obtener 100. Si alguien se pregunta, bueno, pero ¿por qué exactamente 100? Bueno, recuérdense que 1 es la proporción y 1 por 100 me va a dar 100. Así de sencillo. Bueno, ya dos cosas que nos interesan para seguir avanzando. La primera, el IPC del año 2000X1 es 100. ¿Por qué? Porque es el año base. Si no fuera el año base me daría otro valor, pero yo ya lo tengo calculado. La otra parte que me interesa son las proporciones, porque esto me va a servir para calcular el IPC para los siguientes años. Recuérdense que para calcular el IPC, la fórmula decía la proporción del bien o servicio. Y esa proporción, insisto, solo se calcula una vez, solo se hace con el año base, y acá las tenemos. Entonces mi siguiente paso ahora es calcular el IPC del año 2000X2. ¿De acuerdo? Y lo voy a hacer exactamente de la misma manera con que calculé esto. Las proporciones yo ya no las voy a calcular, ya las tengo y luego cuando haga la operación acá, entonces me va a resultar la información para el año 2000X2. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a crear entonces la tabla para nuestro año 2000X2, ¿de acuerdo? Pero vean por favor, los valores de las proporciones los valores, no las fórmulas. Las estoy copiando directamente para el cálculo del IPC del siguiente año. Recuérdense que esto, insisto, solo se hace una vez, ¿de acuerdo? Bueno, para efectos de no hacer tan larga la tabla que no se vea, yo lo que voy a hacer en este momento es ocultar esto. No lo voy a borrar, simplemente lo voy a ocultar. Y entonces ya tengo allí la información para calcular mi año 2000X2. ¿Se recuerdan cómo se calculó el gasto total? ¿Sí? Bueno, hagámoslo entonces. Más el precio del bien por la cantidad que se consumió de ese bien. En este caso 6 por 12 me da 72. Lo hago igual para los otros tres productos. Y el gasto total para el año 2000X2 es de
929 unidades monetarias, ¿verdad? No sabemos qué moneda es. Ya las proporciones sabemos de dónde vienen. Vienen del año 2000X1, que es el año base. Ahora me corresponde entonces calcular el IPC. Y recordemos la fórmula, pues. Igual, redondear la proporción por el precio del bien en el año que estoy evaluando. En este caso es el año 2000X2, dividido el precio del bien del año base. Aquí ya cambia, se dan cuenta cómo en el anterior era C8 partido C8, ahora es E8 partido C8, ¿sí? Y lo que me salga allí, vamos a multiplicarlo por 100, solo quiero un decimal, cierro paréntesis, y ya está, 10.4, lo arrastro para los otros productos, ¿y qué es lo que obtengo? Bueno, el IPC para el año 2000X2 es de 147.4. El del año base, recuérdense, nos dio 100. Y si no nos hubiera dado 100, por definición sabríamos que ese es el valor. ¿Qué corresponde ahora entonces? Calcular el IPC del siguiente año, que sería el 2000X3. ¿Qué hacemos al respecto entonces? Bueno, lo mismo que hicimos con el 2000X1, lo mismo que hicimos con el 2000X2, eso vamos a hacer ahora con el 2000X3. Pues igual, voy a proceder acá, es decir, aquí tengo la información del 2000X2, pero para tenerla a la mano, lo que voy a hacer es ocultar estas celdas, ¿de acuerdo? Y así me queda ahí a la mano el año 2000X3. No lo he borrado, simplemente lo estoy ocultando, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Qué hicimos entonces para calcular el total del gasto? Vale. ¿Se dieron cuenta de una cosa? No tengo acá las proporciones. ¿Qué debo de hacer entonces? Ir ya sea al año 1 o al año 2 y traerlas para acá. Bueno, por arte de magia aparecieron ahí, ya las tenemos. No es magia, simplemente lo que hice fue ir al año anterior y copiarlo de allá para acá, ¿sí? Bueno, calculemos el total de gasto entonces. Va a ser igual al precio por la cantidad consumida. Para la A, solo necesito hacer una vez esa fórmula y lo que hago ahora entonces es arrastrarla. Entonces, el total de gasto para el año 2000X3 es de 1592. ¿Cómo calculamos el IPC? Bueno, creo que eso lo aprendieron de memoria. Igual, redondear la proporción por el precio del año que estoy evaluando. Ahora ya no voy a tomar la columna E, voy a tomar la columna G, dividido por el precio del año base, que es en la columna C, ¿sí? ¿Y esto qué? Lo multiplicamos por 100, y en este caso yo solo quiero ver un decimal. Y ahí está. Arrastro la fórmula. ¿Y qué tengo entonces? Que el IPC para el año 2000X3 es de 204.1. ¿Qué logré hasta el momento entonces? Lo que logré entonces hasta el momento es determinar que el IPC del año 2000X1, que el año base en estos cálculos es de 100, que el IPC para el año 2000X2 es de 147, recuerden que teníamos un decimal por ahí, ¿sí? 104.4, perdón, e igual con el IPC del año 2000X3 está en 204.1. Esto es digamos, la primera parte de lo que nos interesa en el ejercicio. Cómo calcular los IPC. Para repasar un poquito,
Para el año base, que es el año 2000X1, primero se calculó el total del gasto, nos dio 578. Se determinaron las proporciones, es decir, se dividió el total de gasto de cada producto dentro de su total, nos dan las proporciones. Esas proporciones deben sumar 1, ¿de acuerdo? Y luego calculamos los IPC. Los IPC, recuérdense que es la relación entre la proporción que se determina de cada uno de los bienes multiplicada por el precio del año que estoy evaluando, dividido por el precio del año base, y luego esto por 100, ¿verdad? Entonces aquí logramos estos resultados. Y nos dio 100. Y recordemos esto. Por definición, el IPC del año base siempre va a ser 100. Eso no va a cambiar. Aquí lo que hicimos fue demostrarlo. Cuando terminamos con el año base, pasamos entonces al IPC del año 2000X2, pero para ello yo necesito totalizar los gastos. Ya sabemos, es precio por cantidad y se suman esos productos y nos da 929. Las proporciones las jalamos del año base, es decir, estas no van a cambiar porque la idea es siempre eso, partir del año base. Y entonces hacemos la multiplicación, ¿verdad? De esa proporción por la relación de los precios en función de los años que estoy evaluando en relación al año base. Y entonces logramos el 147.4, que es el IPC del año 2000X2. Cuando calculamos lo del X2, entonces pasamos al 2000X3 y la misma historia. Totalizamos, nos dio 2592. Jalamos las proporciones del año previo, ¿verdad? O el año base, que van a ser las mismas. Y entonces sacamos la multiplicación por la relación de los precios y nos dio nuestro índice final de 204.1. En este ejercicio insisto, la parte final en este ejercicio corresponde a establecer la inflación partiendo desde el IPC. Entonces, lo primero que debo hacer, ya lo hicimos, que es calcular los IPC, ¿verdad? Por cada año, ¿de acuerdo? Ahí los tenemos. Ahora entonces vamos a aplicar la fórmula para determinar los niveles de inflación en los años que están estudiando. La fórmula es esta. Para calcular la inflación del año T más 1, yo necesito saber el IPC de ese año, el T más 1, menos el IPC del año anterior a ese, que sería T, partido por ese mismo valor y lo multiplico por 100. Si lo queremos ver desde otra perspectiva, el IPC nuevo menos IPC viejito partido IPC viejito, ¿de acuerdo? Generalmente esto se hace año tras año, es decir, no tiene sentido estar como acumulando años ahí. Entonces, para obtener el primer índice de inflación sería del año 1 o el X1 para el año X2. Sustituyendo valores entonces, para conocer cuál es el índice de inflación del año observado en el año 2000X2, tomo el IPC de ese año, que es el 147.4, le resto el anterior, que es el 100, y lo divido dentro del 100, o sea, nuevo menos viejo, esa diferencia partido por el valor del año viejo, y lo multiplico por 100. Y eso me indica que el índice de inflación observado del año 2000X1 para el 2000X2 equivale al 47.4%. Vamos a ver ahora entonces qué sucedió del año 2000X2 para el año 2000X3. Siguiendo la misma idea entonces, el año más reciente ahora es el año 2000X3 y su IPC es de 204.1. Le resto el IPC del año previo, que sería 147.4, y lo divido dentro del 147.4 que corresponde a ese año, es decir, el más antiguo, y lo multiplicamos por 100. Entonces lo que observamos acá como resultado es que la inflación del año 2003 ascendió al 38.5%.
Bueno, queda la invitación para resolver este ejercicio. Son 5 bienes, son 3 años y lo que necesitamos calcular es los gastos totales por cada año y los índices del precio al consumidor. Yo ya les puse el 100 acá porque recuérdense, por definición el IPC del año 1, en este caso va a ser mi año base, siempre va a ser 100. Así es que a completar esa tabla y me comentan cómo les fue. Bendiciones.